Estás conmigo, Jesús amigo, en todo tiempo tu presencia es mi abrigo. No tengo miedo en la tormenta, pues tu palabra siempre vive y me sustenta. Despierto, tu providencia y tu bondad siempre son mías. Estás presente en cada instante de cada día. Estás tan cerca, me cobijas con tus alas. Tu amor bendito me da paz, me da sosiego. Qué bueno eres, Jesús conmigo. Eres mi amigo. Te doy las gracias por tu presencia en los momentos más negros de mi existencia. Tú eres el Padre, yo soy el niño, y con ternura tú me tratas con cariño. Te doy las gracias por tu presencia en los momentos más negros de mi existencia. Cuando despierto puedo ver tus maravillas, tu providencia y tu bondad siempre son mías. Estás presente en cada instante de cada día. Estás tan cerca, me cobijas con tus alas. Tu amor bendito me da paz, me da sosiego. Qué bueno eres, Jesús conmigo. Eres mi amigo. Eres mi amigo. Amén. Vamos ahora a repartir las hojitas. Ahora sí están muy bien. Vamos a repartir las hojitas para entrar a la lección de la palabra de Dios. Y bueno, los pequeñitos pueden salir con mi esposa, que los cuide, ahí les va a cuidar, les va a tratar muy bien, para que todos los demás nos podamos concentrar en el estudio de la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a estudiar el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. La semana pasada estuvimos estudiando el primer libro de Samuel y hoy pues vamos a ver Samuel. Segundo de Samuel. Segundo de Samuel. Y vamos a leer un versículo de la palabra y luego vamos a entrar ahí al estudio de este libro. Segundo de Samuel, capítulo número 7, donde tuvimos la lectura de la palabra de Dios. Y vamos a leer el versículo, capítulo 7, versículo número 17. Segundo de Samuel 7, 17. ¿Alguien necesita alguna Biblia para que Caleb las pueda llevar a su lugar? ¿Alguien necesita Biblia? Allá 1, 2, 3, 4. Sí, está bien. Gracias, hermano, gracias.
Ahí está bien, ahí está. Ahí está. Si no, le puede poner una sillita, si es que no, ahí está. El hermano me comentaba que hace 8 días llegó la mitad frío y la mitad caliente. Entonces, ahora le bajamos allá. Segundo de Samuel, vamos a leer capítulo 7, versículo número 17. Yo lo leo, después oramos y entramos en el segundo de Samuel en esta noche. Mire lo que dice ahí, segundo de Samuel 7, 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Segundo libro de Samuel. Cierre sus ojos, incline su rostro, oremos a nuestro Dios. Gracias, Señor, por dejarnos llegar a la iglesia. Gracias porque nos permites alabarte, adorarte. Gracias por escuchar nuestras oraciones y contestar de acuerdo a tu preciosa voluntad. Ahora, Señor, te ruego que bendigas esta enseñanza de tu palabra, que nos abras nuestro entendimiento una vez más, que nos ayudes a aprender, a comprender tu palabra y, Señor, que podamos salir crecidos, alimentados en esta bonita noche. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han llegado. Úsanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segundo de Samuel, recordar que primero y segundo libro de Samuel eran parte de un mismo libro. Primero y segundo de Samuel. Recuerden que al pasar el tiempo, a través de los años, se decidió dividir el primer libro y segundo libro de Samuel, que antes, vuelvo a repetir, estaban en un solo libro. Y al ser un solo libro, por supuesto que los autores permanecen, son los mismos, digamos. Vamos a nuestras Biblias a Primero de Crónicas 29. Vea lo que dice ahí, Primero de Crónicas, más adelantito ahí, Primero de Crónicas, el capítulo 29 y el versículo número 29. Primero de Crónicas 29. Mire lo que dice ahí la Biblia. Dice, Primero de Crónicas 29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Ahora entonces, de acuerdo a este versículo de la Biblia, podemos concluir que primero y segundo libro de Samuel tienen una triple autoría. Estos autores son Samuel, también está Natán y Gad, le llaman el vidente, o también Gad, el profeta. Estos tres personajes son los autores de primero y segundo libro de Samuel. Vaya por favor ahí en sus Biblias a Primero de Samuel 25. Primero de Samuel 25. A ver, déjenme verlo ahí. Primero de Samuel 25. No, estoy en otro pasaje, hermanos. No. En Primero de Samuel, déjenme buscar aquí mis notas en un momento. En Primero de Samuel, Samuel el profeta, Samuel quien llegó a ser también parte del sacerdocio por adopción, quien llegó a ser por supuesto profeta de Dios también, muere en Primero de Samuel. Entonces, aunque lleva su nombre, no es el autor de todo primero y segundo libro de Samuel, dado que no puede escribir después de morir. ¿Estamos de acuerdo? Alguien tuvo que redactar su muerte y por supuesto escribir los hechos posteriores a la muerte de Samuel. ¿Y quiénes son estos personajes? Bueno, es el profeta Natán. El profeta Natán es el mismo profeta que llega a confrontar el pecado de David cuando peca de adulterio con Betsabé. Lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero entonces estamos hablando ahora de el autor. El autor entonces es Samuel. El autor también comparte Natán y Gad. Ahora, esto lo podemos fundamentar con Primero de Crónicas 29. Entonces ellos fueron.
una fecha de redacción o que se escribió este libro está aproximado entre el 930 y el 900 antes de Cristo. El 930 al 900 antes de Cristo, y se concluyó después del reinado de David, y muy posiblemente se haya concluido primero y segundo libro de Samuel durante el reinado de Salomón. Es decir, que se fueron escribiendo los hechos, pero termina de escribirse primero y segundo de Samuel durante el periodo donde Salomón ya es rey. Y muy posiblemente Gad es el que concluye de escribir primero y segundo libro de Samuel. Vamos a llenar entonces nuestras hojitas. Número 1. La traducción judía atribuye la autoría de segundo de Samuel principalmente al profeta. Anótenle ahí, por favor. Principalmente al profeta, número 1 ahí, Natán, y a Gad. Por supuesto, ya sabemos que Samuel está implícito por el nombre, pero recuerden, segundo de Samuel ya no está vivo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Aunque se llama segundo de Samuel, pues no le podemos poner que principalmente el profeta Samuel, puesto que ya había muerto. Entonces hay dos personajes que se les atribuye según primero de Crónicas 29:29 y son Natán y Gad. Número 2. Además de Natán y Gad, se cree que otros, anótenle aquí, escribas contemporáneos a David participaron en la redacción. Podemos confiar plenamente en que todo lo que está en segundo de Samuel en nuestras Biblias está inspirado por el Espíritu Santo, que Él ha preservado su palabra a través de los siglos, que contamos con una palabra del Señor, una Biblia en nuestras manos confiable, que es la inspiración de Dios en su palabra, segundo de Samuel. Aunque se cree que otros escribas pudieron participar por lo que dice primero de Crónicas 29:30, bueno, algunos añaden estos escribas, aunque no hay los nombres. Número 3. El libro de segundo de Samuel fue redactado aproximadamente entre los años, anótenle, 930 y 900 antes de Cristo. 930 al 900 antes de Cristo. Y vuelvo a repetir, esto incluye el reinado de Salomón. Se cree que se concluyó cuando Salomón ya era rey. Pregunta, ¿quién era Salomón? ¿Qué era de David? Su hijo, exactamente, su hijo. Número 4. La redacción ocurrió después del reinado de David, posiblemente durante el gobierno ¿de quién? Lo acabamos de decir. De Salomón. De Salomón. Muy bien. Vamos al siguiente punto, el tema general y el propósito espiritual que podemos encontrar. El libro, hermanos, como veremos un poquito más adelante, lo podemos dividir en tres grandes secciones. En la primera sección está el reinado de David, desde que es ungido ahora como nuevo rey de Israel. Recuerden que David reina 40 años en total, 7 años reina solo a una parte, y luego el resto del tiempo lo puede reinar junto, ¿verdad? En total 40 años, entonces 7 años solamente a una parte de Israel, y luego él puede unir a todos los demás, y en total tenemos 40 años de reinado de el rey David. Y este libro se trata de eso precisamente. En la primera parte habla acerca del reinado de David, las batallas de David, cómo Dios le da la gran victoria y hasta hace pacto con David. En 1 de Samuel 7 que leímos, se llama el pacto davídico. Es decir, que Dios hace un pacto con David, que de su descendencia habría de nacer un nuevo rey que sería rey eterno. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. En esa primera parte entonces habla de la vida del rey David y su reinado. La segunda parte vamos a encontrar que este libro nos habla del pecado y las consecuencias de David.
Hay un gran pecado que él comete y es el adulterio con la mujer de Urías que vamos a estudiar. Y luego en la parte final, pues hay unas historias heroicas, mención de personajes valientes del ejército de David. Y estas son las tres grandes secciones en las que se divide segundo de Samuel. Y el tema general, entonces, es el establecimiento del reino davídico, por supuesto, bajo el hombre conforme al corazón de Dios, y prepara el pacto de quien había de nacer un día, el hijo de David, quien es Cristo Jesús, Cristo Jesús. Y también, por supuesto, muestra el tema espiritual o general, va dirigiendo de manera soberana la historia de Israel, cómo estaban divididos, pero ahora Dios usa un hombre para unir a su pueblo, obedeciendo su ley, obedeciendo su palabra, y Dios les da victorias maravillosas, un rey que es un rey conforme al corazón de Dios, que también es un tipo del Señor Jesucristo, el verdadero Rey de Reyes, que es Cristo Jesús. Número 2, vean ahí el número 5 entonces, número 5 dice, el tema central de segundo de Samuel es el establecimiento del, anótele ahí, reino davídico. El establecimiento del reino davídico. Número 6. El propósito espiritual del libro es mostrar que Dios dirige la historia de Israel a través de un pacto eterno. De un pacto eterno. Y eso lo podemos ver, por supuesto, en el capítulo 7, donde Dios hace un pacto. De tu descendencia se va a levantar uno. Número 7. El libro señala al futuro, anótenle, rey perfecto. El libro señala al futuro rey perfecto. Mire por favor ahí en segundo de Samuel, vaya a sus Biblias, el capítulo número 7, versículo número 12 en adelante. Segundo de Samuel 7, 12. Búsquelo para que vea este rey eterno, este rey perfecto, este descendiente de David, quien es Jesús el Rey. Segundo de Samuel 7:12, dice así la Biblia. Está hablando el profeta Natán al rey David por mandato de Dios. Dice versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Aquí tenemos un pasaje que tiene una implicación literal, hablando de Salomón. O sea que Salomón edificaría una casa, que Salomón sería bendecido por Dios, pero también es un pasaje mesiánico, es un pasaje que habla del Mesías venidero. Por eso encontramos el versículo 14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y eso es lo que encontramos en Hebreos 1:5 y en Apocalipsis 21:7, hablando del verdadero rey que es Jesucristo. Número 8. Este libro muestra cómo anótenle, obediencia, cómo la obediencia o desobediencia del rey afecta a toda la nación. Podemos encontrar esto, hermanos, muy marcado en la parte de David, porque la obediencia de este rey produjo victoria al pueblo. Cuando el rey David estaba bien con Dios, caminaba con Dios, hermano, no había nación que le pudiera hacer frente a Israel. No había problema grande que Dios no pudiera resolver cuando David el rey caminaba con Dios. Conquistaron reinos, aplastaron enemigos, Dios peleaba por ellos, pero cuando hubo desobediencia y pecado,
vemos la caída del rey David, las terribles consecuencias que vinieron a causa de un solo hombre, hermanos. David trajo inclusive por su pecado pestes, muertes al pueblo. Imagínense qué gran responsabilidad tenemos como líderes, hermanos. No solamente en el plano cristiano o en la iglesia, en nuestros hogares. Somos líderes. Necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Y esta viene por obedecer su palabra. Por eso el día de hoy tenemos que aprender. Una sola decisión puede afectar años en tu vida. Una sola mala decisión, desobediencia y pecado puede acarrearte consecuencias de muchos años, de muchas tristezas. Miren, hermanos, esto es demasiado importante. Yo me temo a veces cuando estoy orando, yo le digo a Dios a veces: Señor, ayúdame a tomar buenas decisiones. Señor, dame sabiduría, por favor. Porque yo no sé qué día me voy a levantar y voy a pensar que es un día común como cualquier otro, pero ese día una mala decisión afecte a mi familia por años. Yo no sé si es esta mañana, yo no sé si es hoy en la tarde, hoy en la noche, mañana temprano, yo no lo sé. Pero qué importante es que Dios dirija nuestras decisiones, que obedezcamos su palabra. El rey David no pensó todas las consecuencias de su pecado, pero este libro nos enseña que la obediencia o desobediencia traen terribles consecuencias o hermosas bendiciones, ¿verdad? En el panorama histórico, anótele ahí por favor, número 9. El panorama histórico. El libro abarca aproximadamente, anótele, 40 años del reinado de David. 40 años. Como le dije, el libro abarca su reinado en la parte de victoria y luego parte de su vida, por supuesto, cuando pecó. El libro de Segundo de Samuel termina con los últimos días de David, aunque no muere. En Segundo de Samuel lo podemos encontrar en Primero de Reyes capítulo 1, pero sí son los últimos días del rey David, de su reinado de 40 años. Número 10 dice: David estableció la capital de su reino en, anótele, Jerusalén. Recuerden, hermanos, que hasta antes de la llegada del rey David al trono, la capital no era Jerusalén. Jerusalén todavía estaba bajo el gobierno, por llamarlo así, de los jebuseos. Los jebuseos tenían tomada Jerusalén todavía. Entonces el rey David reúne a su ejército y reúne hombres valientes para poder tomar esa ciudad y hacer la ciudad la capital del reino. Y le hicieron un desafío a David, se burlaron de él y le dijeron: tú no vas a entrar aquí a conquistarnos. Los cojos y los ciegos te van a sacar de aquí, David. Y entonces el rey David dice: van a ver que no. Y bueno, conquista la ciudad y luego puede traer el arca del pacto de Silo ahora a Jerusalén. Y ese es un hermoso evento que usted puede leer en la palabra de Dios, cómo es que David trae el arca de Dios a Jerusalén en el capítulo número 6. Bueno, vamos allá a nuestras hojitas. Estamos en el número 11, ¿verdad? Natán, anoten ahí, Natán fue el profeta que confrontó a David por su pecado con Betsabé. Estamos dando un panorama histórico, un contexto de lo que se trata el libro. Luego, dentro del mismo libro, número 12, el hijo rebelde de David que conspiró contra él se llama, anótenle, Absalón. Absalón es un hijo que se subleva contra su propio padre para poder tomar el reino. Luego, anótenle ahí, por favor, 13.
Joab. Joab, número 13. Joab fue el comandante del ejército de David durante su reinado. Como dije, este libro lo podemos dividir en estas secciones. Hay personajes importantes y tenemos que recordar que Israel estaba dividido, pero Dios usa a David para unificar el reino y establecer la capital. ¿En dónde la capital? En Jerusalén. Ahora, tras la muerte de Saúl, el antiguo rey, hubo a Isbiboset, su hijo, seguidores de él, que quisieron tomar ahí el reino, pero Dios ya había designado y ungido al poderoso rey David. ¿Cuáles son algunos personajes clave que usted tiene que tomar en cuenta cuando lee este libro? Hay personajes como David, que fue pastor, guerrero, rey, autor de salmos, el hombre conforme al corazón de Dios. Está Joab, quien es el general del ejército de David, pero también es pariente de David. Luego encontramos a Natán, un profeta usado por Dios, que confrontó al rey David, pero que también le trajo buena palabra, que le trajo un pacto eterno por medio de Dios. Y el mismo profeta es el que escribe o tiene parte en primero y segundo libro de Samuel. También tenemos a Absalón. Absalón, el hijo rebelde, el hijo que se sublevó, que quiso quitarle el reino y lo logró en cierta medida por un tiempo, pero luego Dios le regresó el reino a su hijo. También tenemos otro personaje, Betsabé. Betsabé, mamá de Salomón, mamá de Natán también, y esposa del rey David. En 2 de Samuel encontramos varios eventos clave que usted debe de tenerlos presentes. Uno de los más importantes es el establecimiento de David como rey. Ahí se narra cómo es que es proclamado rey. Un evento muy importante en 2 de Samuel es el traslado del arca del pacto. ¿Se recuerdan del arca del pacto, hermanos? El arca del pacto, que era la Shekinah o era la gloria del Señor, donde se manifestaba el Señor en el lugar santísimo. Bueno, es trasladado ahora hacia Jerusalén ahora. Después ahí llega a ser el templo que lo construye su hijo Salomón. En este libro encontramos también el establecimiento del pacto en el capítulo 7, el pacto davídico. También encontramos un gran pecado, el pecado de David, que se le llama el adulterio también. Pero también encontramos el arrepentimiento de David y la misericordia que Dios muestra hacia David y hacia todos cuando hay arrepentimiento. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Aunque David pecó, por supuesto que hubo reconciliación también. Vamos al número 3 romano, ahí el bosquejo general. ¿Cómo se puede dividir? Como ya les adelanté un poquito, lo podemos dividir en 3 partes. David siendo rey del 1 al 10, luego el pecado de David y sus consecuencias desde el 11 al 20, y luego los apéndices finales del 21 hasta el 24. Vamos al número 14 en sus hojitas. Número 14. En los capítulos 1 al 10 se narra anótenle ahí, el establecimiento. 14. El establecimiento del reinado de David. Ahora sí les dejé suficientes espacios. Establecimiento del reinado de David. Entonces la primera parte. 15. El traslado del, anótenle, arca del pacto. El traslado del arca del pacto se describe en el capítulo 6. En el capítulo 6. Bueno, a algunos ni siquiera les cabe esos espacios. Escriben unas letrotas grandes, ¿verdad? Como el apóstol Pablo. Mira con cuán grandes letras os escribo. 16. El pacto de Dios con David se encuentra en el capítulo, ¿quién me dice? El pacto de Dios con David se encuentra en el capítulo 7.
Lo leímos una y otra vez y lo mencioné varias veces. El capítulo 7 es el pacto de David. Número 17. Los capítulos 11 al 20 relatan el pecado de David. El pecado de David y sus consecuencias. Entonces tenemos ahí la segunda parte, el pecado de David y sus terribles consecuencias relatadas desde el capítulo 11 hasta el capítulo 20. De eso se trata segundo de Samuel. 18. Vamos, lo estoy dando un poquito rapidito porque quiero, hermanos, darles a que nos analicemos el capítulo 11, capítulo 12 en adelante. Por eso estamos viéndolo bien rápido, porque quiero que aprendamos acerca del pecado de David en esta noche. De todos los temas que hay, el pecado de David lo analizaremos en esta noche. Número 18. Los capítulos 21 al 24 contienen, anótele, apéndices finales y actos heroicos. Actos heroicos. Qué tremendos hombres de Dios se marcan ahí en segundo de Samuel a partir del capítulo 21 de hazañas históricas que suceden ahí, ¿verdad? Por ejemplo, los hombres de David matan a unos gigantes. Se nos relata cuando David quiso por ahí pelear y bueno, pues le dijeron, no, ya no vas a salir a la guerra, no sea que apague la lámpara de Israel. Y aquí había un hombre que gigantón, miren, vamos a que lo conozcan. Segundo de Samuel 21, versículo número 18. Segundo de Samuel 21, 18. Y esto no es ficción, esto no es CGI, ni es IA, ni es nada de eso, ¿verdad? Esto es real, esto sí es un dato histórico, no es una película de superhéroes, de Marvel, de DC, ni nada de eso. Esto sí ocurrió. Vean aquí, por favor, segundo de Samuel 21, 18. ¿Están ahí, hermanos? Segundo de Samuel 21, 18. Otra segunda guerra hubo después en God contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en God contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Este no era el mismo Goliat que mató a David. Este era otro gigante que también se llamaba Goliat. Recuerde que solían poner los mismos nombres también. Número 20. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Su sobrino de David era un poderoso guerrero llamado Jonatán. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Nada más, dentro de este apéndice de estos actos heroicos, encontramos a los hombres de David peleando contra gigantes. Y cuando habla de gigantes, no habla ahí de un basquetbolista de 2 metros, no, hermanos. Habla de alguien más alto, fornido, poderoso, porque ahora los vemos altos, pero son espaguetis. Son tallarines, ¿verdad, hermanos? Están bien flacuchos así. No, estamos hablando de un hombre grande de más de 2 metros. Algunos creen 3 metros o pasado los 3 metros de alto. Poderosos, unos brazotes así como los de... No, hermanos, no. Como los del hermano John, ¿verdad? Poderosos, con escuderos adelante. Imagínense una máquina para asesinar. Imagínense ese hombre de más de 3 metros, los músculos le explotan de la armadura, hermanos, se le salen de la armadura, corren a una velocidad increíble y
pueden matar varias personas, muchas personas. Y bueno, esos personajes existieron en la Biblia. Y también encontramos a uno que es sobrenatural, ¿verdad? Algo más, algo no común. 24 dedos por todos. Aquí dice claramente que había este hombre que tenía 12 dedos en las manos y 12 en los pies. Es decir, que no había un calzado para él normal, ¿verdad? Si él viviera en nuestros días, pues no hubiera calzado para él. No encontraría. Pero este hombre, imagínese, 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Poderoso, grande. Y estos eventos son narrados en 2 de Samuel, en la última parte, en los actos heroicos de los hombres de David, los actos heroicos de David. ¿Quién les daba la victoria? Dios nos da la victoria. Hay gigantes poderosos que nos quieren derrotar, hermanos. Gigantes poderosos, sobrenaturales, con los cuales no tenemos oportunidad si nosotros vamos en nuestras fuerzas. No podemos vencer, pero hay alguien que va con nosotros y que de Jehová es la batalla y la victoria. Y Él nos da la victoria, nos da fuerzas, pelea por nosotros y hace que gigantes como estos caigan postrados para la gloria de Dios. Nos quieren detener, nos quieren parar, nos quieren arruinar. Se burlan del pueblo de Dios, pero solo en Dios podemos obtener victoria. ¿Cuál es el gigante que le está asediando? ¿Cuál es el gigante que tiene su pie quizá en su garganta? ¿Cuál es el gigante que le atormenta? Dígale a Dios hoy en esta hora: Señor, en ti tenemos victoria, Señor. En ti vamos a derrotarlos. Solo tú puedes darme la victoria contra esos gigantes poderosos que quieren arruinar mi vida espiritual, que me quieren sacar de tus caminos, que me quieren enfriar, Señor. Está ahí la batalla. Tú eres el que me puede dar la victoria. Dese cuenta que el enemigo no descansa, hermanos. Él te quiere detener. Él te quiere parar. Pero solo en Dios haremos proezas. Número 19, hermanos. Y aquí vamos a concluir con las hojitas y quiero que después me presten el resto de su tiempo, de su atención, para concluir analizando el pecado de David. Número 19. El pecado de David comenzó, anótenle, cuando vio a Betsabé. Número 20. Para ocultar su pecado, David ordenó el asesinato de Urías. Anótenlo, Urías. De Urías. Quiero que analicemos. Vamos por favor al capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11. ¿Están ahí, hermanos? 2 de Samuel 11, vaya ahí. Ya no vamos a anotar en las hojitas, pero usted puede anotar en la parte de atrás, si usted desea, lo que yo voy a continuación compartirles acerca del grave pecado del rey David. El grave pecado del rey David. 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel 11. Mire la secuencia del pecado de David. La secuencia del pecado de David. Versículo número 2. Sucedió un día, estoy en 2 de Samuel 11, 2. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de su casa real. Y vio. La primera cosa en la secuencia del pecado, en la lista de pecado, si pudiéramos analizar por qué cayó el rey David, cuáles fueron los pasos que él dio hacia caer en ese terrible pecado, son estos. La primera palabra, vio. Vio. Todo pecado empieza por ver y a veces por oír algo que no deberíamos. Él vio algo que no debió haber visto. Él permitió eso. Él lo vio. Segundo, mire el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. En segundo lugar, planeó. No solo vio, ahora
dejó que el pecado en su meditación se encendiera fuego y planeara. ¿Qué planeó? Traer a esa mujer a escondidas. Planeó mandarla de regreso a escondidas. Entonces, aunque no aparece esta palabra planear, es evidente que David traza un plan para tener pecado sexual con esa mujer llamada Betsabé. Entonces ve, planea. Número 3, mire el versículo 4. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. En tercer lugar, podemos utilizar la palabra tomó. Tomó. Vio, planeó y luego tomó. El pecado ciega totalmente los sentidos del ser humano. Si dejamos que el pecado nos gobierne, entonces, hermanos, nos ciega. David no pensó que en el esposo de la mujer era uno de sus mejores soldados. Él no pensó que su papá era uno de sus mejores soldados, que su abuelo de ella era consejero cercano a David, llamado Ahitofel. El pecado ciega. El pecado nos hace, hermanos, ciegos. No cegamos. No, usted puede verlo cuando un joven se enamora o una señorita se enamora. Y por más que le dicen: no te vayas con él, no te vayas con él, no te vayas, mira, te va a llevar a esta miseria, no lo hagas, no es hijo de Dios, no lo hagas. La mujer o el hombre se ciegan tanto que nadie les puede cambiar de opinión. Y cometen el pecado, la desobediencia, y las consecuencias vienen. Las consecuencias vienen. Tomó y bueno, lo cegó. Número 4, versículo número 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Número 4, después de que la toma, entonces número 4, concibió. Yo puedo ver estas 4 palabras en la secuencia del pecado de David. Vio, planeó, tomó y concibió. Es decir, generó. Ahora, no quiero decir que el niño es pecado en sí, pero quiero usar la palabra concibió porque la Biblia utiliza en el libro de Santiago precisamente esta palabra. Mire, vamos a Santiago, acompáñeme, no pierda segundo de Samuel 11, porque ahí vamos a regresar en un momento. Pero mire Santiago, cómo lo dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo número 1. Capítulo número 1, versículo 12. Santiago 1, 12. En el Nuevo Testamento, casi al finalizar la Biblia, encontramos a Santiago. Capítulo 1, versículo 12. Voy a dar unos segunditos para que puedan encontrarlo. Santiago 1, 12. Hebreos y luego sigue Santiago 1, 12. Dice así la Biblia. Santiago 1, 12. Mire cómo nos dice la Biblia acerca de concebir el pecado. Santiago 1, 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que, estoy en el versículo 14, Santiago 1, 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz
la muerte. Y esta es la secuencia que David siguió, concibió. Es decir, que ahora había consumado un pecado, y el pecado siendo consumado, dice aquí la Biblia, da a luz la muerte. Y ahí vienen las consecuencias del pecado, hermanos. Vienen las consecuencias del pecado. Mire, vamos otra vez a 1 de Samuel. Le dije que le pusiera una marquita para que no se perdiera. 2 de Samuel. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios en el versículo 15. Versículo número 15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. David ahora, como no puede tapar su pecado, ustedes conocen la historia, Urías lo traen del campo de batalla para que duerma con su mujer, él no quiere. Entonces David tiene que tomar la decisión de escribir una carta y enviarla por mano de mismo Urías a Joab, su pariente y el general de su ejército, que decía: pon a Urías en lo más recio de la batalla para que muera. ¿Saben qué se está convirtiendo ahora el rey David? En asesino. Aunque por su propia mano no blandió la espada en contra de Urías, su orden, su mandato provocó la muerte de Urías. Entonces, un pecado siempre lleva a otro pecado, hermanos. El siguiente pecado que comete David aquí es meditar, pensar para asesinar y deshacerse de Urías para tapar su propio pecado. El pecado es egoísta, hermanos. El pecado no piensa en los demás. El pecado que David comete es, en primer lugar, otra vez, la meditación. Él tiene que planear. Él vio otra salida. Él planeó otra salida. Él ejecutó la orden y concibió otra vez otro pecado: asesinato. Yo me lo puedo imaginar en la noche paseando ahí en su cámara real, sin poder dormir tal vez. ¿Cómo le voy a hacer para tapar mi pecado? Esta mujer está embarazada y este hombre no quiso dormir con su mujer como para taparle el ojo al macho, como dicen. ¿Y ahora qué hago? Y en su meditación se vuelve a encender fuego y ve la salida. Lo mato o hago que muera, y como ya está viuda, la ley me permite tomarla por mujer para consolarla y quedar como un rey bondadoso. Ay, mira el rey qué bueno es. La pudo tomar otra vez para consolarla de su viudez. Pero en realidad estaba pensando egoístamente. No le importó la familia de Urías. ¿Ustedes creen que Urías nació de la tierra? No. Urías tenía madre, padre, familia y por supuesto su esposita. No tenían hijos todavía. La mayoría coinciden en que ellos eran jóvenes, porque Betsabé, vuelvo a repetir, era fértil. Una noche bastó para que quedara preñada, para que quedara embarazada. Una sola noche. En su meditación, el pecado, dije, siempre lleva a otro pecado. David no sintió pesar por la muerte de Urías, hermanos. En el versículo 25, miren lo que dice. Versículo 25. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate, no te preocupes por la muerte de Urías. Sé que era buen hombre, pero la espada mata a unos. Eso nos habla de como si David no hubiera sentido, no hubiera sido sensible a esa muerte. El pecado nos va hundiendo y hundiendo y hundiendo. David, hermanos, entonces lo podemos ver lamentándose por la muerte de ciertas personas. Por ejemplo, cuando murió su hijo Absalón, ¿recuerdan?
Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar? Lo vemos lamentándose con sinceridad. También lo vemos lamentarse y hasta llorar por la muerte de Jonatán y de Saúl. Saúl era el ungido de Dios y Jonatán era su amigo. Y cuando ellos mueren, él llora también, él lamenta su muerte, pero cuando muere Urías, no lamentó. Es decir, podemos ver que el pecado endurece también. El pecado cauteriza el corazón. Ya no nos importa que nos digan, ya no nos importa cuando el pecado, hermanos, ha tomado control de nosotros, que nos volvemos egoístas, ciegos, nos volvemos duros de corazón. Ya no nos hace marca la palabra de Dios. Ya no nos importa lo que el pastor nos diga. Ya no nos importa la Biblia. No nos importan los consejos de papá o mamá o algún buen hermano, algún buen pariente. Nos hacemos duros de corazón. Una piedra, un diamante en el corazón que no entra nada. El pecado endurece, hermanos. David no soltó una lágrima por Urías, aunque era un buen amigo, leal. Todo esto, dice la Biblia, desagradó a Dios. Versículo 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa para consumar su plan. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. En toda esta historia vemos el cumplimiento de lo que leímos en Santiago. El pecado concibe la muerte, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Y aquí lo podemos ver, hermanos. David aparentemente se salió con la suya. Joab no sospecha, simplemente obedece a lo que el rey dice. Maten a Urías prácticamente. Nadie sospecha. Ahora la mujer de Urías es una esposa de David, la esposa de David. El niño nace. ¿Cuánto es de gestación de un bebé? 9 meses. Cuando el niño ya nació y han pasado algunos meses, nadie ha sospechado nada de esto. Ha pasado aproximadamente 1 año ya. Los 9 meses más unos cuantos meses de nacido el bebé, y ahora nadie sospecha. Dios le dio más de 1 año a David para que se arrepintiera de su pecado, pero lo ocultó. No quiso arreglar cuentas con Dios. Y él mismo declara en el Salmo 51 que antes de confesar el pecado se entristecía. Antes de confesar el pecado no era feliz, no había gozo en el corazón. Y eso es lo que sucede cuando hay pecado en nuestra vida, hermanos. Lo puedes ocultar de los hombres, pero no de Dios. Dios dice, no me agradó lo que hizo David. Y vinieron duras y trágicas consecuencias. Viene entonces en el capítulo 12, ya no lo vamos a ver, en el capítulo 12, David es confrontado por el profeta Natán. Y le descubre el pecado delante de todos. Natán, aquí el profeta, se paró firme por Dios. Era el rey a quien le iba a predicar. El rey podía mandar un par de soldados y quiten la cabeza de ese profeta que me vino a decir de cosas. Pero él se paró firme por Dios. Y le dijo a David, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Dice la Biblia que después le dijo claramente, miren versículo 12 nada más, 2 de Samuel 12:12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Si nota lo que Natán le dice, tú lo hiciste en secreto, todo en secreto. Betsabé llegó en secreto, me la puedo imaginar tapándose la carita, un velito entre los callejones de Jerusalén, por una entrada lateral sin que nadie sepa, para poder consumar el pecado en secreto. Y la regresó
en secreto. Guardó el embarazo en secreto. Asesinó a Urías en secreto. Y ese es el pecado, hermanos, que pensamos que Dios no sabe. Pensamos que Dios no pasa por alto. No, hermanos, Dios sabe el pecado en el que vivimos y las duras consecuencias. Mire, hay varias consecuencias, las voy a mencionar solamente. Primero, la muerte del hijo de Betsabé. Capítulo 12, versículos 15 al 19. En segundo lugar, Amnón abusa de su propia hermana. Un hijo de David abusa de su media hermana. En tercer lugar, Absalón mata a su medio hermano. En tercer lugar. En cuarto lugar, Absalón conspira contra su padre. En quinto lugar, Absalón despoja al rey David del reino y toma las concubinas de su padre y tiene relaciones íntimas frente a todos allá en Jerusalén. Y en sexto lugar, Salomón manda a matar a Adonías. Adonías es también hijo de David. Adonías quería, cuando murió el rey David, cuando él, antes de que muriera, quería ocupar el trono, Adonías. Y Salomón lo manda a matar. Dos de sus hijos de David mataron a dos hermanos. Una hija abusada por su propio hermano. Su hijo quitándole el reino. Su hijo quitándole las concubinas. Su primer hijo de David con Betsabé muere. El pecado paga mal. El pecado trae consecuencias. Hermanos, aprendamos en esta noche acerca del pecado de David. ¿En qué proceso vas? ¿Ya viste? ¿Ya planeaste? Quizá estás a punto de cometer ese pecado. Detente, arrepiéntete, vuelve a tu Dios. Vienen las consecuencias, no te ciegues, no te endurezcas. El rey David era mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Y él cayó en terrible pecado. No deje que el pecado le gobierne, no deje que el pecado le aparte, porque el pecado destruye. El pecado destruye. Cierra sus ojos, incline su rostro, oremos a nuestro Dios. Señor, gracias por este breve estudio de tu palabra de 2 de Samuel. Gracias, Señor, por el pacto eterno que has hecho con David. Y un día, Señor, sé que tú reinarás para siempre, Señor, un reino eterno.